nos vamos a meter en un tema poco abordado, pero en el cual muchos tenemos dudas, y me parece que la mayoría, estimo, me animo a decir esto, no tenemos mucha idea de cómo es la cuestión o pensamos que sabemos más de lo que en definitiva sabemos. Si hablamos un poco de la alimentación, de el buen comer, y esto tiene que ver con que hoy también por la cantidad de poco tiempo que podemos dispensar para cocinar, para tener una buena alimentación y andamos a las corridas, bueno, echamos mucha mano al freezer, a congelar alimentos para después en un ratito descongelarnos y poder consumirnos alguna comida hecha, algún alimento en particular, y para entender un poco más de toda esta cuestión y lo que hacemos seguro, que son un montón de cosas mal y otras que hacemos bien, bueno, realmente sepamos de qué se trata con Matías Alú, que es ingeniero químico, director del Centro Tecnológico de Alimentos, docente en la Universidad Tecnológica Nacional, en la UTN, y que nos va a hablar un poquito de si se puede descongelar y volver a congelar un alimento, por ejemplo, como uno de los primeros disparadores. Matías, gracias por atendernos, te saluda aquí en Radio Búnker Mariano Llanizo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Bueno, primero te nombré bien, Matías Alú. Matías Aliu. Aliu, ahí está, Matías Aliu, Así es. perfecto. Para decirlo correctamente. Es así como yo lo planteo, no tenemos mucha idea, lo hacemos muy al tuntún, por ahí alguien me dijo, se puede, no se puede, y vos ves que en general no tenemos demasiada idea de cómo utilizar el freezer, de cuándo tenemos que descongelar, si se puede volver a congelar o no. Sí, completamente. Creo que hay dos factores bastante influyentes. Uno, muchas veces el desconocimiento de la gente en cuanto a cómo tratar los alimentos. Y por otro, creo que hoy en día juega mucho el apuro, ¿no? De decir, bueno, yo sé que esto se hace de esta manera, pero no tengo tiempo, me olvidé, quiero comer en media hora, me quiero ir a dormir. Entonces uno empieza, en este caso, por ejemplo, a descongelar los alimentos a las apuradas, ¿no? Y ahí es donde empiezan a correr ciertos riesgos en la manipulación de los alimentos. Bien, bien, o sea, tiene que ver mucho con esto que yo planteaba del apuro, ¿no? Hoy por hoy bueno, es una gran mano la que nos da el freezer para tratar de tener una comida hecha, ya frizada, pero después el apuro nos termina jugando una mala pasada en toda esta cuestión de cómo hacerlo bien, ¿no? Sí, Mariano, lo que hay que entender es que cuando uno congela un alimento, que esto sí es un error bastante común, la gente cree que las bacterias se mueren. Y en realidad Claro. cuando uno congela un alimento, las bacterias simplemente entran en un estado, digamos que se duermen, ¿sí? Mm, Cuando yo agarro un alimento congelado y lo descongelo, todas esas bacterias siguen ahí. Entonces van a poder reproducirse de la misma manera y potencialmente van a causarme una intoxicación si yo no tengo los recaudos para evitar ese crecimiento. Entonces, ¿cómo puedo hacer para evitarlo? Lo ideal sería tener una pequeña logística doméstica, es decir, yo quiero comer esta comida mañana. Bueno, genial. A sí, la noche saco la comida del freezer, la guardo en la heladera, idealmente siempre en algún recipiente en contenedor, en especial con las carnes, ¿no? Que pueden chorrear sangre y eso causa una sí, contaminación cruzada con otros alimentos. sí. Tratar del día anterior sacar esa comida, ponerla en la heladera y dejar que siempre ocurra ese proceso de descongelamiento en frío, idealmente a temperaturas de 4 o 5 grados, que es justamente lo que tenemos en la heladera. ¿Qué Bien, pasa si nos olvidamos? Que es algo que suele pasar, de hecho me pasa también a mí, digamos, en el más lejos. Hay otras sí. opciones que son un poco más rápidas y que son igual de seguras, como por ejemplo descongelar el alimento en agua fría. Ah, A mira, veces, a veces lo ponemos en algún recipiente con agua caliente, pues sabemos que descongela más rápido. Eso no está bien porque estoy ya por encima de esos 4 o 5 grados que les comentaba, ya empieza a tener un problema de que las bacterias, por más que no lo vea lógicamente, empiezan a reproducirse. Si yo descongelo en agua fría, el agua transfiere más rápido el calor que el aire, entonces ayuda a que el alimento se descongele más rápido, pero el único recaudo que tengo que tener es cambiar el agua cada 15 minutos, 20 minutos, como para evitar que se caliente demasiado. Y después, si quiero algo todavía más rápido, puedo usar el microondas. Hoy en día los claro, microondas tienen la función de descongelar alimentos. Hay sí, que tener presente como un cuidado extra en este caso
que cuando yo descongelo un alimento en microondas es muy probable que, aunque sea parcialmente, se empiece a cocinar. Eso lo que me obliga es que desde el momento que yo descongelo un alimento en el microondas es porque sé que lo voy a cocinar en ese momento. Lo saco del microondas, lo cocino y lo como. Y hago eso, estoy completamente cubierto. Bien. Bueno, están buenos los tips, porque yo creo que el error más común, Matías, en esto que contaste recién es sacar el alimento que voy a consumir el día de mañana o sacarlo ahora para comerlo hoy a la noche y dejarlo, digamos, en la mesada de la cocina, por ejemplo, ¿no? Ese es el error, me parece, más común. Y agua caliente, vos decís, tampoco, ¿no? Es o agua fría o microondas entonces, pero microondas si lo voy a consumir en el momento, no descongelarlo para consumirlo a la noche, por ejemplo. Exactamente. Y después, como otros recaudos extra para sumar más allá del descongelado de alimentos, siempre tener especial cuidado con la principal fuente de intoxicaciones alimentarias, que es la contaminación cruzada. Esto que se ha hecho mucha campaña y se sigue haciendo sobre no utilizar la misma tabla para la carne cruda y para las verduras. Sí. El problema que tenemos cuando uno prepara una ensalada es que la ensalada no pasa por un proceso de cocción, un proceso de pasteurización. No se le matan bacterias una vez que ya uso la verdura limpia para preparar la ensalada. Entonces, si yo previo a eso, por ejemplo, corté una pechuga de pollo, va a estar con todas las bacterias del pollo crudo y seguro que voy a tener una intoxicación alimentaria, con todos los síntomas que ya conocemos, ¿no? Vómito, diarrea, y puede ser incluso peor y terminar en un hospital. Bueno, y sobre todo con chicos, ¿no? Porque esto, sí, me parece, digo, te lo pregunto, si sucede en los más chiquitos puede ser mucho más grave todavía. Con los chicos es un problema porque todavía no tienen su sistema inmunológico tan desarrollado. Digo, sin ir más lejos, a ver, el ejemplo es simple. ¿Cuántas veces te enfermaste en los últimos 2 años y cuántas veces te enfermabas cuando eras chico? Claro. Uno desarrolla ese sistema inmunológico. Digo, a veces lo piensa y dice, ¿cuándo fue la última vez que me resfrié? Bueno, es porque fue logrando ya esa protección contra todas las bacterias que nos rodean y con las que convivimos en el día a día, que están en el aire, en las superficies y en todos lados. Los niños todavía no tienen desarrollado eso, tal es así que, por ejemplo, los bebés menores de 2 años no pueden consumir miel, pueden hasta incluso morirse por consumir miel. Es muy problemático eso. Mirá vos. La verdad que nos das muy buenos datos, Matías, quien charla con nosotros, para el que recién se engancha en la conversación, es Matías Aliu, dialogando un poquito, ingeniero químico, es él, dialogando un poco de lo que tiene que ver con la alimentación, el uso del freezer, congelar y descongelar alimentos. ¿Qué es lo que no puedo llevar al freezer para congelar, Matías? Eso que vos decís, pará, este alimento no se puede congelar o no hay ninguno que vos digas que no puede pasar por un proceso de ser congelado. Bueno, acá me van a odiar los panaderos, pero en una época se decía que el pan no se podía frizar, y la verdad es que el pan se puede frizar. Nosotros en casa lo frizamos, lo sacamos y lo único que hay que hacer, porque es una cuestión muy técnica con cómo se acomoda el gluten dentro del pan, que no viene muy al caso porque es extenso, pero cuando yo descongelo el pan, lo único que tengo que hacer es pulverizarle un poco de agua, y con un pulverizador cualquiera, se le pulveriza agua, lo descongelan en el microondas, 30 segundos, 1 minuto, como para que ya tome de vuelta esa esponjosidad, lo ponen en un horno eléctrico, un horno a gas, unos 20 minutos, y el pan queda como recién sacado del horno. Porque lo que están haciendo internamente es reacomodar el gluten de la manera que tiene que estar para ser esponjoso, que de hecho para que el pan no se ponga duro, el gluten tiene que estar todo desacomodado. El tema es que con el tiempo se va acomodando y por eso el pan se endurece. El pan se puede frizar. Tranquilo, que a mí también me van a odiar los panaderos porque lo hago habitualmente, lo del pan, pero sin el pulverizador, no tenía ese dato. Sí el paso del microondas primero, que también tenés el riesgo de pasarte y que te quede hecho una goma, y después pasarlo al horno eléctrico, pero no lo del pulverizador, no de, digamos, es antes de ponerlo en el microondas, humedecer el pan. Claro, eso te ayuda porque mismo en el frizado se pierde un poco de humedad, y ni hablar cuando lo pones en el horno eléctrico después también. Bien, o sea, podemos frizar absolutamente todo. Ahora, cuando, por ejemplo, me ha pasado no hace mucho tiempo, un corte de luz,
prolongado, y esto hay épocas del año donde nos pasa muchísimo a los argentinos, sobre todo en el verano, y hay muchos alimentos quizás que en el freezer no se pueden consumir rápidamente, porque para eso los estamos justamente conservando, para consumir en otro momento, y estamos en la duda de ¿lo vuelvo después a congelar? O en todo caso, ¿cuáles se pueden y cuáles no? ¿Y qué tengo que tener en cuenta si puedo volver a congelar un alimento que supongamos se me descongeló parcialmente o totalmente, Matías? Lo ideal es siempre que no volver a congelarlo. Si uno ya descongeló un alimento, lamentablemente vuelve a pasar todo este proceso de crecimiento bacteriano. Desde el momento que el alimento se descongela, lo ideal es cocinarlo y consumirlo, ¿no? Obviamente. Eso sería lo más recomendado. Cuando uno vuelve a congelar el alimento. Congelarlo cocinado, esa no es una opción. Y ahí, a ver, no va a ser un problema en cuanto a crecimiento bacteriano. El problema que vas a tener ahí es que empieza a perder sus propiedades organolépticas. Por ejemplo, imagínate que, no sé, decíamos, podés frizar cualquier cosa, ¿no? A nivel de inocuidad alimentaria, sí, uno frisa cualquier alimento, no hay problema, pero si pones para frizar una hoja de lechuga, queda arruinada, ¿no? Queda como quemada la hoja. Hay muchos alimentos que no se pueden frizar, pero no porque no sean seguros, sino porque ya básicamente no quedan bien, no quedan ricos. Ya no me imagino hacer una ensalada con una lechuga que tuve congelada porque va a quedar mal. Sí. Totalmente. Bueno, consejos que tenemos que tener en cuenta, Matías nos das a la mano muchos de ellos. ¿Algo más que por ahí haya quedado pendiente de esta charla, de esta entrevista? ¿Alguna cuestión más a tener en cuenta al congelar o descongelar algún alimento en particular? ¿Algún tip que nos quiera decir? Mirá, como el del pulverizador, que es genial, es bárbaro, lo de humedecer el pan antes del proceso de descongelamiento. Bien, a ver, también que conozcan que además de congelar alimentos hay otros métodos de preservación, sin ir más lejos, por ejemplo la elaboración de licores o la elaboración incluso de mermeladas o de chacinados, son métodos de conservación de alimentos que son igual de efectivos. También invito a la gente a que conozca un poco más sobre eso. A ver, si de pronto yo tengo un montón de frutillas que se me van a pasar, no las congelo porque no quedan bien. Lo que puedo hacer es una mermelada y queda excelente y no es complicado y se puede hacer en casa. Después, lógicamente, a ver, si a alguien le interesa aprender un poco más sobre métodos de conservación de alimentos o sobre cómo elaborar distintos alimentos, nosotros en el Centro Tecnológico de Alimentos ofrecemos capacitaciones de todo tipo en elaboración de licores, mermeladas, como les contaba, de cerveza, de bebidas destiladas, de chocolate, de café. Tienen como para, digamos, para el chiste, no tienen para hacer dulce. Así que claro, si les interesa para aprender, nos pueden seguir en Instagram, es alimentos.utnba, de UTN Buenos Aires. Bien, alimentos.utnba, allí los encuentran y pueden tener, por supuesto, mucha más data y capacitación sobre estas cuestiones. Me quedó una última pendiente, Matías, y ya te agradezco el tiempo y la nota por estar aquí con nosotros en el aire de Radio Búnker. Los recipientes, porque este es un tema que no abordamos y entiendo que también mucho no comprendemos, o lo hacemos al tuntún, como nos parece. Recipientes son todo lo mismo, no hay que tener algunos en cuenta para determinado alimento, plástico, la típica bolsita que se vende especialmente para guardar congelados, digamos, ¿cómo vendría esta cuestión? Por el lado de plástico y freezer no hay ningún problema. Sí, plástico y microondas, siempre chequear que sean recipientes aptos para microondas. Por ese lado sí, porque a veces ocurre una cierta transferencia del plástico al alimento y son cuestiones para nada recomendadas, pero en cuanto al freezer no hay ningún problema. Sí es una excelente práctica el invertir en todos estos recipientes de plástico para poder guardar todo en la heladera de manera prolija y ordenada. Y evitar esto, ¿no? Como hablamos hace un rato, capaz uno se va a la carnicería, se compra una patamuslo en una bolsa y lo mete así como viene en la bolsa en la heladera, y después la bolsa estaba pinchada, tengo toda sangre de pollo en la heladera, tengo que desarmar todo, limpiar todo, y cualquier alimento que haya tocado ese líquido, lamentablemente lo voy a tener que tirar. Entonces, bajo evitar eso, no cuesta nada agarrar esa misma bolsa, ni siquiera digo sacarlo de la bolsa, ¿no?
poner con bolsa y todo adentro de un recipiente y eso colocarlo en la heladera me da una tranquilidad extra. Bueno, tenemos en cuenta ese tip, mucho cuidado a la hora de manipular alimentos y creo que Matías nos has dado bastantes cuestiones, ¿no? Sobre esto que por ahí no conocemos demasiado y sobre todo haciendo hincapié siempre en la posibilidad de una contaminación cruzada y de evitarla, y que también esto puede pasar en un freezer que por ahí no lo tenemos muy en cuenta. Matías, gracias por el tiempo y las explicaciones. Abrazo muy grande. Gracias a vos, Mariano, que tengas buenas tardes.